El título del estudio de esta tarde se titula La Secta Trompeta, un evento actual. Quizás usted se pregunte y diga, ¿cómo, hermano? ¿Cómo está eso de la secta trompeta que estamos viviendo en estas épocas? Vamos a ver a través de la palabra de Dios que la secta trompeta tiene una concordancia exacta con el sexto sello y parte de lo que es la sexta copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en ambos se da Armagedón. Y vamos a ver parte de esto. Usted podrá ver a través de los estudios anteriores que hemos estado dando. Usted ve que los primeros 5 sellos son bastante cortos. Son muy cortos la explicación, porque en esa poca narración que da la profecía, vemos que abarca grandes eventos de tiempo en la época pasada. Sin embargo, en lo que es el sexto sello y la sexta trompeta, se expanden los eventos porque es una concordancia exacta de que son, digamos, eventos paralelos que se están llevando a cabo en nuestra época. Y creo que la iglesia por sí está pasando desapercibidos los tiempos que estamos viviendo. Hay un demonismo totalmente suelto alrededor del mundo, donde realmente, digamos, no hay paz. Países enteros envueltos en corrupción, países envueltos totalmente en la delincuencia, y vamos a estar viendo por qué. Ya en el pasado se han visto grandes tribulaciones también, como en la quinta trompeta, en el quinto toque de trompeta, que hubo ciertos eventos de dificultades, un desarrollo de armas científicas después de lo que era la era de hierro, y vino el desarrollo de las armas modernas. Luego pues los ejércitos engrescados con una segunda y primera guerra mundial, y luego pues también el mundo envuelto en un comunismo internacional, donde pues todo el mundo se vio en conflictos en la época esa de la quinta trompeta. Sin embargo, para este evento de la sexta trompeta se espera una tercera guerra mundial, un Armagedón completo, donde realmente va a haber una catástrofe mundial, más de lo que fue la primera y segunda guerra mundial, y esa guerra global que también todos los países del mundo estuvieron involucrados en lo que fue un comunismo internacional, una guerra por ideales, una guerra por mantener el control de las grandes potencias, una guerra por mantener la hegemonía mundial según los intereses de cada país poderoso y de cada nación poderosa que estaban en la época, como hoy en día también. Para ello vamos a leer lo que es la sexta trompeta, y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 9, verso 13 en adelante, y ahí vamos a estar analizando y vamos a estar tomando en cuenta otros textos importantes para que usted se dé cuenta de que estamos viviendo la sexta trompeta, que es la trompeta final de la humanidad, porque en la séptima trompeta es la venida de Cristo, y luego pues queda la gran tribulación, aquella gran tribulación donde son totalmente vaciadas las copas de la ira de Dios, y ya no va a haber salvación ni esperanza para nadie, porque el Espíritu Santo se va con la venida de Cristo. Toda esperanza de salvación concluye en lo que es la venida de Cristo, que es en la trompeta final, un estudio que ya hemos dado en la época pasada. Así que en esta tarde vamos a estar estudiando lo que es la sexta trompeta, que abarca muchos eventos catastróficos, muchas señales que nos están señalando de que la venida de Cristo está muy próxima, y que al final de este toque de trompeta realmente todas las cosas para aquí, para el mundo, para la iglesia serán concluidas.
Así es que todos los que van a estar entrando para la época de salvación en nuestro tiempo, todavía hay oportunidad en lo que es la sexta trompeta que estamos estudiando en esta maravillosa tarde. Apocalipsis capítulo 9, verso 13, en adelante, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión a los caballos, a sus jinetes, a los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque con sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaba. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos en este pasaje que habla de un tipo de langostas como serpientes, dice la palabra, pero dice que echan fuego de sus bocas. Dice de que tienen también cabezas en sus colas. Cuando nosotros interpretamos lo que es la simbología apocalíptica, nos damos cuenta de que se está refiriendo a los ejércitos de los últimos tiempos. Déjeme decirle que está hablando de ejércitos de los últimos tiempos. En el libro de Nahum, escuche bien el texto, libro de Nahum, capítulo 3, verso 17, allí nos enseña, Dios nos está mostrando de que son ejércitos y no son demonios como muchas veces se ha querido enseñar por medio del pensamiento humano, sino que está hablando de personajes poderosos de los ejércitos, o sea, de los ejércitos de los últimos tiempos. Vea lo que dice Nahum capítulo 3, verso 17, dice: tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en el día de frío, salido del sol se van y no se conoce el lugar donde están. Dice: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Del ejército asirio, que era una de las potencias poderosas de la época en esta profecía, que ya en los tiempos de Nahum, el imperio asirio pues ya tiempos había, digamos, colapsado. Sin embargo, está hablando como dando un recuento de que realmente langosta es símbolo de multitudes, como cuando estaban los ejércitos enemigos tendidos, dice como que eran langostas. Así también esta profecía nos está enseñando de que en los últimos tiempos vemos de que hay naciones poderosas que también tienen colas. ¿Cómo tienen colas? Bueno, tienen colas porque realmente también tienen naciones pobres que también los obedecen, y a la orden de estas poderosas naciones también estos dan órdenes. Por ejemplo, pongamos un ejemplo: las Naciones Unidas están manipuladas por los gobiernos poderosos. Los gobiernos pobres
la voz de ellos casi no cuenta en lo que son las secciones de esta poderosa organización, como también lo es la OTAN, que es una organización también de las naciones del Atlántico Norte, donde solo la mayoría de naciones que pertenecen al norte, me refiero a las naciones poderosas europeas, como los Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, todos esos países pues son miembros de esa organización. No puede entrar en lo que es esa organización un país que sea del sur. Ahí usted no va a ver un país africano, ahí usted no va a ver un país que sea del continente del sur de la América, no va a haber, digamos, un país que sea del sur también de todos los continentes. Vamos a ver de que todo lo que es la organización de la OTAN es una organización de países poderosos, desarrollados armamentísticamente, pues, y ellos casi mantienen el control del mundo entero. Según ellos, mantienen el control del mundo, pero déjeme decirle que una organización como las Naciones Unidas, están todas las naciones, pero allí quienes vale la voz, quienes realmente, digamos, tienen la autoridad, el mando y el dominio para decir esto se va a hacer, son los países poderosos, como Leo es la primera potencia, la tercera potencia, la cuarta potencia. Ellos son los que mandan, las demás son colas. Y cuando se toma una decisión de hacer algo, bueno, lo que hacen es juntarse y decir esto vamos a hacer, y si ustedes están de acuerdo, pues van a ir también, pero son como colas. Entonces, cuando nosotros vemos los ejemplos del pasado, por ejemplo, cuando hubo una Primera Guerra Mundial, se unieron las naciones, hicieron la guerra. Hubo una Segunda Guerra Mundial, también se organizaron las naciones, pero quienes llevaban el mando de todos esos países, que también eran colas dentro de estas naciones poderosas, que a una voz de mando decían hay que atacar a cual país, a cualquier país, pues eso se llevaba a cabo y lo realizaban tal como estaba planeado. Ustedes pueden ver, digamos, los países también que fueron destruidos. Ustedes podían ver también como historia lo que sucedió en Japón, que se explotaron 2 bombas nucleares y pues llevó una catástrofe tremenda a la humanidad. No realmente sufre en una catástrofe de guerra, no lo sufre quien está gobernando el país, sino que lo sufre la sociedad que está dentro de esa nación. Así dice que estas langostas, que son como príncipes, como lo narra Nahum, y como también lo dice Apocalipsis, como también lo dicen muchos textos, como Jeremías también narra de que los ejércitos son como langostas erizadas en el campo de batalla. Entonces nosotros podemos ver también de que Apocalipsis nos está dando una lección de cómo sería la capacidad de los ejércitos de los últimos tiempos. Dice de que al 6º ángel que tenía la trompeta desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué significan esos 4 ángeles? Son 4 gobiernos, y si usted pone atención el mundo político actual, se dará cuenta de que realmente, digamos, hay gran conflicto en Medio Oriente. A Siria le están haciendo la guerra, se está destruyendo, 2 potencias peleándose por el control de esa nación. Irán está dentro de lo que es esa nación poderosa también, y están aliados. Dentro de ello también está Irak, que también ha quedado destruido por los conflictos que realmente se han llevado en esa época. También lo que es parte, ahora vamos a ver parte de los cambios que va a llevar, digamos, lo que es Turquía, que es un país que pertenece también a la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que es la OTAN, pero que con el tiempo, poco a poco, se va a ir separando, porque es parte de estos 4 gobiernos que estaban atados antes ahí quizás por la incapacidad de poder levantarse, porque antes eran países totalmente pobres. Sin embargo, uno de los más fuertes de los últimos tiempos
lo era Turquía, pero hoy en día ya no lo es solamente Turquía. Ahora pues también lo que es Irán es un país totalmente poderoso hoy en día. Y vemos que cómo se han ido desatando de ese ligamento que estaban atados muchas veces por leyes internacionales que no los dejaban desarrollarse y se han tratado de destruir. ¿Por qué le digo esto? El río Éufrates, algunos lo han tomado en el sentido literal, dicen, no hermanos, es que se va a secar lo que es el río Éufrates. Y en veces parece bastante, no ingenuo, sino como muy de poco valor al tratar de manipular la palabra de Dios o lo que es la simbología bíblica, porque aquí está hablando en misterio. Dice, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Imagínense, cuando llega el día o el tiempo, el año de desatar estos ángeles, estos gobiernos, estos mensajeros para esta gran batalla que se va a dar, déjeme decirle que van a ser días terribles como hoy en día se empiezan a dar. Usted no se imagina que esto está narrado de una manera simbólica en Apocalipsis, pero cuando se descifra cada símbolo de que representa todo esto, se dará cuenta de que es el tiempo de hoy en día que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque realmente ya esos países están en grandes conflictos. Nosotros estamos acá en esta nación, como usted también está en otros países, o quizás está allá al otro lado, en el otro continente, donde no hay guerra, pero en esos lugares, déjenme decirles, estábamos viendo en los estudios pasados, cómo los cristianos también han sufrido persecuciones en esos países. Y cuando dice la profecía que están atados junto al gran río Éufrates, no se está refiriendo que sea el río Éufrates, se refiere a los pueblos o a las potencias o a la nación que están o que recorre ese río Éufrates. Espero me pueda explicar en esta tarde y me puedan entender, porque ese gran río Éufrates nace en lo que es el territorio de Turquía. Ahí nace, ahí empieza su recorrido, cruzando por Irak, luego pasa por Siria y luego desemboca en el mar por Irán. Nace en Turquía, pasa por Irak, también por Siria y termina en Irak. Usted puede ver geográficamente lo que es ese río. Cuando usted vea el mapa, usted se dará cuenta de que el río Éufrates nace en lo que es Turquía, pasa por Irak, por Siria y desemboca en lo que es Irán. Entonces él está hablando, la profecía está hablando de esos 4 gobiernos que están llevando a la guerra a las potencias mundiales, como lo es Estados Unidos, como lo es Rusia y como lo es también la OTAN. Si usted se da cuenta en las noticias, han pasado grandes problemas en esos territorios. Ya lo que es Irán ya es un gobierno desatado, porque tiene la capacidad totalmente de enfrentarse a cualquier potencia mundial. También como lo es Turquía, ahora ya solo queda lo que es Siria, que también está siendo apoyado por una potencia de las más grandes del mundo, lo que es Rusia. Queda también lo que es Irak, que también está amparado por ambas potencias, pero déjeme decirle que con el tiempo las cosas van cambiando y esto va llevando cada día, acercando cada día a lo que es un Armagedón completo, a lo que se dará la tercera guerra mundial, que usted no se imagina cómo estará de tremenda esta época que se acerca y que estamos viviendo en los últimos tiempos. No es fácil. Estoy haciendo esta conclusión para que usted entienda un poco. No voy a dar toda la simbología, porque si nos ponemos a descifrar lo que es la simbología de los caballos, usted no le alcanzaría el tiempo para estarme escuchando y yo también me acaba el tiempo en este medio, pero es importante que nosotros veamos a través de la palabra. Hoy en día está en pleno cumplimiento
lo que es esta profecía. Verso 16 del capítulo 9 de Apocalipsis dice: el número de sus jinetes o de sus ejércitos era 200 millones. Yo oí su número. El apóstol Juan escuchó el número de estos demonios que realmente, digamos, cabalgan sobre cada miembro que va a estar en ese gran conflicto de Armagedón. No son 200 millones de soldados, quizás podríamos decir, pero déjeme decirle que 200 millones de ejércitos, casi ninguna nación los tiene, al menos todos unidos en ese lugar para que se den estos 200 millones de ejércitos. Ciertamente, digamos, eso es lo que se trata, quizás 200 millones que estén dispuestos a llevar esa gran batalla en Megido, allá en lo que es el Medio Oriente, donde ha sido totalmente un lugar de conflictos, un lugar profetizado en la profecía que se llevará a cabo en lo que es la sexta trompeta, y eso nos da a entender de que vendrán grandes calamidades, grandes cosas que están por acontecer, y es tiempo de que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando a través de las profecías que muchas veces no logramos comprender. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Dice que así vio en la visión a los jinetes. En los estudios anteriores hemos estado viendo lo que eran los caballos, pero estos caballos son muy diferentes. Si usted nota, y por favor le invito a que lea conmigo o me siga en este estudio, así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. En este texto, si nosotros podemos notar, no son los jinetes que están causando el daño en la guerra o en este evento de esta sexta trompeta. No son los jinetes. Solo dice que los jinetes tenían corazas de fuego. Quienes causan realmente el daño son los caballos y no los jinetes. Bueno, usted me dirá, pastor, ¿por qué? Bueno, hermano, ¿por qué? ¿Por qué realmente dice de que no son los jinetes? Porque la palabra de Dios lo dice, que los jinetes solamente tienen corazas de fuego, y ya vamos a ver por qué. Quienes causan el daño y quienes tienen las cabezas de león son realmente los caballos y no los jinetes. Ahora vemos, el verso 18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas y ni se arrepintieron de las obras de sus manos. Me detengo allí, vamos a regresar al verso 17. Dice de que los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y sus cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Imagínense cómo estos jinetes tenían, dice que tenían corazas de fuego. ¿Cómo podría tener una persona? O sea, ¿cómo podría tener un jinete una coraza de fuego si fuera un personaje humano? Yo le dije en el estudio, o sea, lo mencioné, de que los jinetes no son personas, no son los soldados. Aún me podría decir, bueno, hermano, pero es que hoy en día pues los ejércitos poseen armas tan poderosas que con ellas se defienden y con ellos pues se protegen. Pero déjeme decirle que no está hablando de lo que ellos tienen o de su armamento, de lo que ellos dicen. Dice que de su boca sale el fuego, pero de los caballos, pero que los jinetes nada más tienen corazas de zafiro, de fuego, y aquí lo vamos a ver por qué. Bueno, se dice, según muchos libros apócrifos, según muchos libros de historia, que existen
de muchos años antes, como lo es el libro de Enoc, como lo es el pequeño Apocalipsis, el libro de Yazar, como lo es también el libro de los Jubileos, que son libros antiguos, al igual que la Biblia, lo que es la palabra de Dios, solo que estos son libros que se han mantenido, digamos, como secretos, pero que nunca se adaptaron, quizá muchas veces porque en la época no estaban junto a los cánones bíblicos o al renglón o a la regla bíblica que se formaron en la época. Sin embargo, pues dice de que los ángeles, o que todo lo que son espíritus, Dios, como también al hombre lo hizo de la arcilla, lo que es la tierra, ¿no? Dice que nos hizo de barro, formó el hombre y pues hizo la imagen y luego pues le dio espíritu de aliento de vida. Sin embargo, dice que cuando se crearon los ángeles, dice de que los hizo de fuego celestial, que es un fuego que nosotros no conocemos escatológicamente. Entonces cuando Dios hizo a sus seres, y encontramos una palabra en lo que es en los Salmos, en lo que es Isaías también, en los libros proféticos, que dice de que Dios hace a sus siervos como llamas de fuego, y los hace, dice, como fuego, pero se dice en esos libros muy antiguos, que se dice de que Dios hizo a sus seres, o a los ángeles, los hizo de fuego, de un fuego, pero el fuego que nosotros no conocemos, que es un fuego mucho más potente, no podríamos decir ni 7 veces al fuego nuestro, sino al fuego que Dios sabe cómo es eso. No tendríamos la explicación exacta para exponerlo en un comentario y decir, no, es de esta clase de fuego, no. El fuego que Dios hizo sus criaturas es algo que solamente Él lo hace. Y se dice también que los hizo de aire y de agua, donde realmente pues un ser angelical puede penetrar a grandes profundidades de lo que son los mares, incluso pueden penetrar a lo profundo de la tierra hasta allá, digamos, lo que es el centro de la tierra. Entonces cuando dice de que estos jinetes, los jinetes, no estamos hablando de los caballos, sino los jinetes, tienen corazas de fuego, se está refiriendo realmente a esos ángeles caídos que hoy en día son demonios. Pues así se les llama a lo que son, todo lo que es rebelde, todos aquellos grandes ángeles que cuando Satanás formó su rebelión de ángeles para hacerle el golpe de estado a Dios y querer suplantar a Dios, que se conquistó aquella tercera parte de ángeles, como lo narra Apocalipsis también, capítulo 12, se dará cuenta de que eran tan poderosos esos ángeles que se vinieron miles y millones, y si nosotros lo comparamos a la profecía de aquí, de esta secta trompeta, nos damos cuenta de que serían 200 millones de demonios de los que está hablando aquí la profecía de Apocalipsis o de Revelación, como usted le llama. Pero lo que llama la atención es que dice que tenían corazas de fuego, y un ser humano no puede tener corazas de fuego. Y de zafiro. ¿Qué es el zafiro? Es una piedra muy brillante, muy dura también, que muchas veces es una piedra preciosa, casi similar a lo que es el diamante, que es demasiado duro también, pero es una piedra preciosa. Luego dice de que tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, imagínense. Y las cabezas de los caballos, aquí ya está siendo exacta la profecía, porque dice, las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Aquí sí ya está hablando de los ejércitos. ¿Se recuerda usted cuando estábamos estudiando lo que era la bestia, o estábamos estudiando las bestias? Se dará cuenta de que allá en Daniel la primera bestia dice que era como un león, y eso lo vamos a ver también en Apocalipsis. Ya hemos dado el estudio muchas veces acerca de eso, que está hablando muchas veces de dientes de leones, y dijimos en el estudio de que eso trata de asesinato, de ejércitos asesinos, como lo fue
Nabucodonosor, como estamos hablando también de las guerras imperiales de las épocas pasadas. Sin embargo, aquí dice de que tenían cabezas como de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. Vemos que este fuego, humo y azufre sale de los caballos, no sale de los jinetes, sino de los caballos. Entonces, esta profecía nos está enseñando de que realmente son los ejércitos dominados por los demonios que realmente dan órdenes para que a la voz de un poderoso de los ejércitos realmente se diga explote la guerra, y la guerra explota y realmente hay destrucción y se avientan misiles, se avientan bombas atómicas, se avientan un sinfín de números de armas y empieza a sufrir el mundo por una tercera guerra mundial catastrófica a nivel global de una forma como usted jamás se lo imaginaría. Por eso es importante de que esta profecía no es que esté cubierta, mis estimados, sino que está escrita en misterio, como dice la palabra de Dios y como también lo dice Apocalipsis y lo narra también el profeta Daniel, Zacarías y Joel, que son los profetas más fuertes en la profecía. Por eso es que en este sentido nosotros no hablamos palabra humana enseñada, que me dijeron esto, no. Hay cosas que Dios te las revela y tienes que hablarlas tal como están. Así que vemos de que el fuego no lo avientan los jinetes, sino los caballos, y ellos son los que llevan a la destrucción en esta tercera guerra mundial que se está aproximando en nuestra época. Dice, y salía, y de su boca salían fuego, humo y azufre, y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Imagínense, aquí no está hablando de los jinetes, sino que está hablando de los caballos. Entonces concluimos de que esos 200 millones son demonios, no son personas ni ejército. Yo les dije lo que piensan muchos, de que son 200 millones que se están, de ejércitos que se van a juntar o de soldados que se van a juntar en Medio Oriente. No, dice que son 200 millones porque el daño lo causan los caballos que representan los ejércitos de allá, de esta época, de este tiempo, de este periodo. En este tiempo que ahorita se está llevando a cabo, usted un tiempo verá de que Naciones Unidas y la OTAN se junta allá para hacer guerra, nación poderosa contra nación poderosa, y ahí están los ejércitos ya siendo manipulados por los mismos demonios para que la humanidad, la tercera parte de la humanidad, perezca en esta gran compulsión de ejércitos. Lo invito a que lea usted allá, no lo voy a leer ahora, pero usted que tiene el tiempo para estudiarlo, lea Jeremías capítulo 25, ahí usted se dará cuenta donde Dios manda a todas las naciones del norte a que se reúnan y que sean guerras, y les dice, tomad esta copa, y él le dice al profeta Jeremías, dale de esta copa de la ira a todas las naciones del norte, dice, empezando por Babilonia, aunque él dice también beberá después, porque donde dice empezando por Babilonia y luego dice, y el rey de Babilonia beberá después. Déjeme decirle que todo ese lugar donde está ese conflicto ahora en día, donde está Irán, donde está Siria, donde está Irak, donde está Turquía, todo ese lugar pertenecía al antiguo imperio babilónico, como también lo perteneció al imperio griego, lo perteneció al imperio romano, y ahora pues son naciones supuestamente independientes, pero nunca han sido independizadas porque siempre han estado en grandes problemas conflictivos en las épocas pasadas, como también hoy en día está por desatarse Armagedón en ese periodo, en ese lugar, en ese centro donde dice el gran río Éufrates, que está hablando de esas grandes naciones o de esos pueblos, que ese es el gran río Éufrates que está
narrando el libro de Revelaciones. Y por eso es importante, mis amados, de que nosotros atendamos a la palabra de Dios en nuestros días, porque vienen días terribles que usted se preguntará, pero eso no está en la Biblia. Todo ha estado en la Biblia. No ha estado en la Biblia porque no lo han comprendido, no lo han querido entender, no lo han querido enseñar, pero realmente todo está en la Biblia. Dice el libro de Eclesiastés, no hay cosa que no haya pasado, que no se haya dicho, que no esté, porque lo que ha estado ya ha acontecido. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que cuando habla de estos eventos, de estas langostas, de la sexta trompeta, son eventos que se llevan a cabo en ese lugar y no es como a veces nosotros creemos, y como no queremos creer a lo que muchas veces se nos dice, pues lo pasamos por alto. Pero esos 200 millones son demonios que van a estar jineteando a los ejércitos en ese lugar, y hoy en día, déjeme decirle, son las vísperas de un Armagedón. ¿Por qué? Porque allá es donde se está llevando a cabo estos eventos proféticos de hoy en día. Solo falta de que una de las potencias pierda los estribos y ataque a la otra potencia, y luego se dará el conflicto que realmente usted no se va a imaginar, y se va a dar cuenta de lo que va a estar pasando en estos últimos tiempos, que son tiempos totalmente terribles que se acercan para nuestra vida, para nuestro tiempo también, en estos tiempos que estamos viviendo. No es tiempo como de estar jugando, de estar diciendo, no, va a venir tiempo gloriosos, tiempos de todo esto, de que yo cuando pueda pues me convierto al Evangelio, y después ya cuando vea las cosas en serio, vengo yo a Dios. No, Dios no te va a estar esperando. Dios es fiel, Dios ha dado tanta oportunidad, y creo que hoy es el día para tu vida, y estos tiempos están comenzando yo a darse. No estoy dando ninguna falsa enseñanza, estoy hablando palabra de Dios, y eso espero de que usted también lo entienda, lo comprenda, de que Dios es realmente el que habla a través de la palabra. Voy a darles otra nota más en lo que es el libro de Isaías, capítulo 8, verso 7. Aquí se va a dar cuenta de que esas aguas del Éufrates representan a las naciones que están allí, que recorre este río Éufrates. Dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, pasará sobre todas sus riberas. En otras versiones dice, he aquí que por tanto que el Señor hace subir al rey de Asiria, dice, y hace subir las aguas del Éufrates. Usted lo ve en otra traducción, usted va a ver que dice Éufrates. Entonces cuando ve usted, dice que pasará sobre todos los ríos. ¿De qué ríos está hablando? Proféticamente ríos representan pueblos y países, así como también fuentes representan doctrinas cuando está hablando de aguas amargas. Sin embargo, cuando nosotros vemos en Jeremías que le dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, dice, se acabaron pozos dice que no dan agua, y dice, hicieron fuentes que dieron aguas amargas. Entonces cuando vemos que en la simbología bíblica habla de fuentes amargas, está hablando de doctrinas que traen a muerte a la humanidad, porque no son doctrinas de Dios, son falsas. Entonces, sin embargo, cuando está hablando de pueblos, habla de ríos. Cuando está hablando de países, dice también en otro lugar de Jeremías, dice, he aquí que yo pasaré y secaré todos los ríos de Egipto. Dice, a las fuentes y a los ríos pasaré y los dejaré secos, y sacaré al dragón, o sea, sacaría a Satanás de esos pueblos. Es lo que él está refiriéndose en ciertas profecías del profeta Jeremías. Y aquí pues cuando está hablando de esto,
vemos de un gran acontecimiento que se acerca de guerras, pero quería decirles también que en esta sexta copa también hay una gama de eventos como tanta falsedad religiosa, donde también se dan muchos falsos cristos, y en esta sexta copa también vienen los dos testigos. Estoy muy pendiente a lo que es ese terrorismo internacional que se opone muchas veces a tantas leyes decretadas que también son ofensivas para Dios. Déjeme decirle que estos dos testigos van a ser tachados también como terroristas porque van a ser muy drásticos. Dice que van a hacer grandes estragos que realmente pues por ser tan radicales los van a matar y la gente no va a entender quiénes son. Pero un día vamos a estar hablando de todo eso, de los testigos, y vamos a descifrar perfectamente a lo que son estos testigos a los cuales la profecía se refiere, allá en el capítulo 11 de Apocalipsis. Sin embargo, vamos a estar viendo que en esta también gran tribulación, también en lo que es el sexto sello y en la sexta trompeta, son paralelos en el último evento. ¿Por qué? Porque allí también, se da un gran terremoto. Ahí también vienen calamidades. Entonces es el mismo evento narrado en diferente forma, como lo está narrando lo que es revelación, como lo dice el apóstol Juan en estas revelaciones que Jesucristo le dio. Y no es que sea del apóstol Juan. Si usted lee el capítulo 1:1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios le dio la revelación a Jesucristo y la envió por medio de su ángel. O sea, Jesucristo contrató un ángel o tomó un ángel para que lo llevara al apóstol Juan, y dice, y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la verdad. Capítulo 1:1 del libro de Apocalipsis. Ahí nos damos cuenta cómo Dios realmente está hablando para esta época de que son los últimos tiempos. Y si usted es temeroso de Dios, anuncie que la venida de Cristo está cerca. Si usted no es cristiano, busque a Dios, no busque religión, busque a Dios. Así que en esta tarde pues lo dejo con este pensamiento: busque a Dios. Llegamos al final de este programa.